Baruch Haba, bienvenidos. Shalom Brajot, paz y bendición. Shalom Leila Tov, paz, buenas noches a todas y todos los hermanos y las hermanas que nos están acompañando en este momento. Quien les habla, el Moré Gabriel Ben Daniel, les saluda y les agradece su tiempo, su dedicación para participar de esta serie de charlas, estudios o como usted quiera llamarle, relacionados con el tema de la Santa y Bendita Torah y, por supuesto, el Yehudim Karaim. Aquellos que estén interesados en continuar en contacto con nosotros, ya vamos a estar suministrando los links pertinentes de nuestro grupo en Facebook y el grupo de WhatsApp y también el Telegram. Grupos que hace ya más de 4 años que están existiendo por la gracia del Señor. Así que bueno, están cordialmente invitados. Y también saludo a toda la comunidad Karaim y también a la comunidad bíblica, aquellos otros hermanos que sin ser necesariamente caraítas, pero sí observan el calendario bíblico, como está estipulado, como está guardado, ordenado en la Torah. Así que Shana Tová, feliz año 5785 para todos y todos, que tengamos un año próspero, un año de paz, de bendición, de felicidad. Por supuesto, pidiendo también por la tierra de Israel, que haya paz en Israel, que haya paz en Jerusalén, que termine la guerra, que nuestros secuestrados regresen, puedan ser liberados y regresen a sus hogares, a sus familias, en paz y en seguridad. Ese es nuestro clamor, nuestra más sentida oración y petición. Bien, vamos a continuar. La última vez habíamos estado hablando de los 10 principios de la fe Karaim. Bien, ahora vamos a desarrollar un poco lo que es el caraísmo, el Yehudi Karaim, o sea, el judaísmo karaita, el camino karaita, el sendero karaita, el derech, el estilo de vida karaim. Así que bueno, para ello hemos anotado acá en el pizarrón, por amor al tiempo, yo ya he ido anotando algunas cosas que considero claves. Ustedes a lo mejor pueden considerar otras cosas, bueno, lo pueden ir agregando en sus bosquejos, aquellos que quieran apartar un cuaderno o una hoja para tomar nota, yo se lo recomendaría. Es como que hemos vuelto al colegio, ¿no? Hemos vuelto a las clases y bueno, ¿qué hacíamos cuando estábamos en el colegio y volvíamos a las clases? Tomábamos nota de lo que el profesor o el maestro o la maestra nos decía. Bien, esta es una posibilidad de hacerlo, si usted así lo desea, lo siente. Bien, así que hemos ya tomado nota de los puntos importantes. Mucho de esto que vamos a desarrollar ahora está en el apunte. Si usted ingresa a nuestros grupos, allí está. Si no, bueno, ya vamos a buscar la forma también de estar subiendo los links también para que ustedes lo puedan descargar, si así lo juzgan conveniente, o de tenerlo en el celular en formato PDF y leerlo, consultarlo cuando ustedes así lo dispongan. Bien, hablamos del término Karaim. De ahí viene el sustantivo karaite, karaita. Karaita sería en español. Esta letra, la K, en español sería una especie de, sería la Q, la Q de queso, vamos a decirlo así vulgarmente, la Q de queso. Pero se puede latinizar como una Q, una C, C de casa o una K. Entonces por eso te voy a encontrar a veces Karaita escrito de diferentes maneras. A veces usted va a encontrar la palabra, esperemos que alcance ahí pizarro, lo va a encontrar con C, como Karaita, lo va a encontrar con una Q, como decíamos recién, con la Q de queso, y lo va a encontrar Karaita, y lo va a encontrar con una K de kilo también. Son las tres maneras, pero las tres formas le asignan lo mismo. El Karaita. Karaita es sería el sustantivo. Sería la persona que profesa la fe Karaita
o practica el judaísmo caraíta. Sea que lo escriba con C, sea que lo escriba con Q, sea que lo escriba con K, el significado es el mismo. Y en hebreo entonces, Karaim, el plural. Y M es el plural masculino. Pero como es un genérico, también se refiere obviamente a las mujeres, las hermanas que son caraitas. Entonces, Karaim. Karaim, si tomamos la primera parte de acá, el verbo kara. El verbo kara significa leer, y más concretamente es como si fuera leer en voz alta. Entonces, si tenemos que resumir, diríamos que un karaim es una persona que lee en voz alta. Entonces, una traducción más apropiada al español podría ser los lectores. Los lectores. Ahora usted me puede decir, ¿lector de qué? ¿Qué es lo que lee esta gente? Bueno, esta gente lee el Tanaj. Son los lectores del Tanaj. No leen Talmud, no leen Gemara, no leen Kabbalah, leen pura y exclusivamente Tanaj. Son los lectores del Tanaj. Y cuando decimos Tanaj, bueno, no me va a alcanzar acá el espacio, pero lo vamos a anotar rapidito por acá. Sabemos que Tanaj entonces es un acrónimo. Es un acrónimo para referirse a las tres principales divisiones de la Biblia hebrea. Entonces, la T es la Torah, la N significa Nevi'im, que se refiere a los Nevi'im Rishonim y los Nevi'im Aharonim, o sea, los profetas anteriores y los profetas posteriores. Y los Ketubim son los escritos. Acá tendría que haber una K, por decirlo, por escribirlo en español. No se me enoje nadie, lo vamos a decir, lo estamos trabajando en español, no en hebreo. Acá debería haber una K, pero ¿qué ocurre? La Kaf cuando cae al último se convierte en J, tiene el sonido J. Entonces por eso en vez de decir Tanakh decimos Tanaj, con J. Pero es por ese motivo que le digo yo, porque cuando esta letrita cae al último, tiene que tener el sonido J, por más que sea una K, o por más que sea un acrónimo. Porque acá dijimos, acá dice Torah, acá dice Nevi'im y acá dice Ketuvim. Explicamos entonces por qué suena como J y no como K. Entonces no diga Tanakh, diga Tanaj, como tiene que ser. ¿Por qué? Porque acá al último suena como J. Ese es el sonido que tiene que tener. Bien. Entonces, el Karaim es el que lee el Tanaj. Por eso es un Karaim, por eso es un lector. Muchos por ahí prefieren decirles los escrituristas. Está bien, es una forma también, pero la raíz, la etimología se refiere siempre a la lectura. Es lectura. Por eso aclaro, lectura de qué, porque podemos leer un montón de cosas, que está bien. Nosotros no decimos que no haya que leer otras cosas, no. Pero decimos que concretamente el nombre Karaim viene por esto, por el Tanaj. De hecho, sabemos que muchos de los copistas del Tanaj, los escribas del Tanaj, eran Karaim. Uno de los códices más antiguos, hay dos códices antiguos que se han rescatado, que es el códice de Alejo y el otro es el códice de Leningrado, el B19, pertenecían a una familia de caraitas, una familia de escribas caraitas. Así que como ustedes pueden observar o pueden apreciar la relación de los caraitas con el Tanaj, con la escritura, es de mucha data y es mucho más estrecha de lo que uno podría llegar a pensar. Así que en la actualidad, entonces, si una persona dice ser Karaim, entonces tiene que ser una persona cuya fe, cuya enseñanza y cuyo estilo de vida tiene que estar fundamentado en el Tanaj. Si no está fundamentado en el Tanaj, puede ser un rabanita, puede ser de otra escuela, puede ser de otra forma de judaísmo. El judaísmo es una familia muy amplia, muy vasta, muy grande, y hay un montón de judaísmos, vamos a decirlo así. Hay un montón de judaísmos, pero concretamente si quiere ser caraíta, entonces el caraíta es aquel o aquella que se apega exclusivamente al Tanaj, no otra cosa. Podemos leer diccionarios, podemos leer otros libros, podemos leer comentarios, todo lo que se quiera, pero nuestra fe está fundamentada acá. Donde haya otro libro
que suplante el Tanaj, entonces esa persona ya no es Karaim. Por más que sea el Talmud, por más que sea el Gemara, por más que sea el Zohar, por más que sea el Lajit, por más que sea el libro que sea. Ponemos otro libro acá, que no sea el Tanaj, no es Karaim. Usted puede decir, bueno, sí, pero yo leo el Corán. Usted lee el Corán y es musulmán. Usted puede decir, bueno, pero yo leo el otro testamento, leo el Nuevo Testamento. Perfecto, pero usted es cristiano. El Karaite es una persona que se le aplica pura y exclusivamente el Tanaj, sin otro libro. Y hacemos énfasis en eso. Con el debido respeto, por supuesto, a otras religiones, porque que tienen sus libros, sus libros que ellos denominan sagrados, su fe, perfecto. Pero nosotros, los biblistas, los escrituristas, los lectores, el Tanaj. Pura y exclusivamente el Tanaj. Que después usted quiere comparar con otro libro, que usted... Eso, obvio, es cuestión de criterio de cada uno. Pero nosotros básicamente nos enfocamos en esto. Este es nuestro libro al que dedicamos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro servicio a este libro. Eso es lo que nos constituye como Karaim. Y otra cosa que nos constituye como Karaim, que ya lo vamos a hablar en la próxima clase, es que nosotros no creemos que haya otra Torah. Para nosotros, la única Torah que hay es la Torah escrita. Tal como le fue revelado a Moshe, tal como se ha ido transmitiendo de generación en generación, es la Torah escrita. No creemos en la existencia de una Torah oral. Sencillamente porque la Torah escrita no nos enseña en ningún punto de que haya una Torah oral. ¿Por qué? Porque al haber una Torah oral querría decir que habría otra cosa, otro libro, por decir, otro añadido, por lo menos al lado de la Torah. Habría dos Torah y no puede haber dos Torah. Dios no puede tener dos formas de hablar. Dios habla de una sola forma. Porque si no, estaríamos confundidos. La Torah diría una cosa y el rabino diría otra. Que de hecho es lo que pasa. Entonces ahí habría contradicción. Y Dios no es Dios de contradicción. Entonces hay una sola Torah para nosotros y es la Torah escrita. Si alguien dice que hay una Torah oral, bueno, va a tener que demostrarlo por la Torah escrita. No, porque el rabino, no, lo que el rabino dijo acá, en la Torah. ¿En qué parte de la Torah escrita dice, afirma que hay otra Torah? Y no lo hay. Ya lo vamos a ver, vamos a hacer tranquilos, nos impacientes, ya vamos a hacer una clase donde vamos a hablar de porque es un punto importante para el Karaísmo, porque eso es lo que marca la divisoria de aguas entre quién es Karaín y quién es Rabaní. O sea, quién es Karaíta y quién es Rabaní. Ese punto que divide el agua. No es ni el uso de kippah, no es ni esto, no. Esas son cosas que se puede hablar, se puede discutir, no hay problema. Pero donde no se puede discutir y no puede haber medias tintas es en este punto. O esto era escrita o esto era oral. Nosotros lo decimos, esto era escrita. Y lo podemos fundamentar y lo podemos demostrar. Que de hecho es lo que vamos a hacer. Bien. Tenemos entonces ya definidas lo que significa Karaim, el lector. También vimos que es el lector, ¿por qué el lector qué es lo que lee? Dijimos que es el Tanaj. Y dijimos también que el énfasis es en la Torah escrita. Ahí tenemos las características básicas, elemental, fundamental de lo que es un Karaite. No hay, digamos, algo que dé más especificidad, por decirlo así, que nos distinga más, digamos, que esa característica. Bien. Vamos a hacer un repaso rápido por hoy, para tomar el tiempo, de los periodos. Estos son los periodos en los cuales podemos decir se desarrolla la historia del Karaim. El Karaim pasa por un periodo denominado periodo bíblico.
el periodo bíblico. El periodo bíblico es el periodo que va desde que Moshe recibe la Torah en el Sinaí, la va transmitiendo, la, la, la sede, por decir así, se lo confía, mejor dicho, a los Kohanim y a los Levijim, y de ahí queda en el poder sacerdotal. Y eso es lo que va trasladando y pasando de generación en generación. ¿Eh? Es el periodo bíblico. El periodo bíblico no se los conocía como caray. No se podía hablar de caraístas, tampoco había fariseos, no había división, no había sectas en el judaísmo en ese momento, porque era una sola fe. Usted calcula, había un solo Moisés, había un solo Aarón, había una sola orden de levitas, era todo un solo grupo compacto, no había división. Tampoco hace falta mucha interpretación del texto bíblico, porque todo hablaba en hebreo. La Torah estaba en hebreo, entonces uno le entendía en su propio idioma. O sea, es un periodo único de la historia, este que estamos considerando aquí, el periodo bíblico. Y como nosotros hablamos español, no necesitamos tanto que nos estén explicando esto o lo otro, porque estamos hablando español. Entonces, si yo leo un libro en español, todos me van a entender, porque es nuestro idioma, porque es lo que hablamos aquí y ahora, en este momento. Eso ocurría también en la época del periodo bíblico. En el periodo bíblico, entonces, todos hablaban hebreo, entonces todos entendían hebreo, todos entendían lo que estaba escrito ahí porque estaba escrito en hebreo. Moshe hablaba en hebreo, la Torah estaba en hebreo. Entonces, no había problema de interpretación, no había problema de criterio, no es que yo creo esto, aquel cree, no. Se entendía. Porque es como estamos hablando nosotros, usted y yo ahora. Nos entendemos. Bien. ¿Qué ocurre? Bueno, yo estoy hablando con gente, como usted y como yo, que hemos leído la Biblia, conocemos todo el desarrollo, todas las peripecias por lo que pasó el pueblo de Dios, hasta que llegamos al periodo del segundo templo. El segundo templo, estamos hablando ya de la época de Herodes Antipas, estamos hablando de aproximadamente 100, 150 años antes de la era común, hasta el 70 de la era común, que es cuando es destruido el templo de Jerusalén. Destruyó Jerusalén y destruyó el templo de Jerusalén. Ese periodo se conoce como el periodo del segundo templo. En ese periodo comienzan a aparecer las sectas. Hay que tener en cuenta que las sectas no aparecen por casualidad. En el periodo del segundo templo tenemos básicamente el surgimiento de los perushim o fariseos. Y un grupo que ya existía de antes, que son los sadoquitas, que usted lo conoce como saduceos. Los saduceos descienden del sumo sacerdote Sadoc, o sea que son mucho más antiguos de lo que se cree. Durante mucho tiempo se creyó que los saduceos se habían extinguido, y eso no es así. O sea, los sadoquín sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén, y aunque en un número muy escaso, pero siguieron existiendo y estuvieron en la zona de Egipto y en varios lugares. Allí se establecieron este grupo. Fue un grupo muy fuerte, muy influyente dentro del sacerdocio. De hecho, el sacerdocio oficial era de ellos, estaba a cargo de los saduquín, así que no son cualquier cosa. Muchos dicen que los caraítas descienden de los saduquín. Puede ser y puede no ser. Porque tenemos que tener en cuenta que la fe bíblica es mucho más antigua que los saduquín. La fe bíblica viene de la época de Moshe, de la época de la promulgación de la Torah en el Sinaí y de la escritura de la Torah. De ahí podemos empezar a hablar de que existe este judaísmo bíblico, como le digo yo. Un judaísmo bíblico, porque ya hay una escritura. Bien, los sadoquín son de la época de Salomón, de Shilom. De ahí ustedes van a encontrar en los libros de los reinos, van a encontrar al sumo sacerdote Sadoc. Bien. Se habla mucho vuelvo a repetir, de que puede haber una relación con los caray. Puede ser como puede no ser. ¿Por qué? Porque hasta lo que sabemos es lo que sabemos es lo que nos ha llegado por algunas fuentes extraoficiales, como es por ejemplo eh, Flavio Josefo o lo que es el Talmud.
que es el Talmud. También por ahí, si alguien quiere tomarlo como un dato histórico, ¿no? Bueno, cada uno lo verá, en el llamado Nuevo Testamento también hay referencias a este grupo. Pero yo me quedo con el aspecto histórico más concreto, que puede ser lo de Flavio Josefo y puede ser lo del Talmud. ¿Por qué? Porque el Talmud también es tendencioso. O sea, el Talmud, todos aquellos que no son rabanitas, son malos, eh, están peleados, son enemigos del pueblo, siempre van a aparecer con una imagen, con una connotación vagamente negativa. Porque obviamente la historia está escrita desde el punto de vista de los fariseos. Entonces, no vamos a esperar que hablen bien de los enemigos. Entonces, lo que no nos queda claro es si los saduceos creían en la inmortalidad del alma, si creían o no en la resurrección de los muertos, o si creían en el juicio final. Ahí no sabemos eso. No podemos estar seguros. Lo que se nos dice es que ellos no creían en ninguna de estas cosas, así como no creían en los ángeles, no creían en un montón de cosas. Entonces, la fe de ellos se limitaba a el periodo que uno está vivo acá, en la tierra. Eso es lo que se nos dice. Pero, vuelvo a decir, no hay datos concluyentes al respecto. Puede ser como puede no ser. Ahora, de ser esto cierto, coincidiría con algunos grupos Karaim, pero no con todos. Porque básicamente la fe caraíta cree en la resurrección. Como lo vimos la semana pasada, cree en la resurrección de los muertos. Y cree en la resurrección de los muertos y cree en un juicio. En la comparecencia delante del juez. Entonces, ahí estamos. Ahí tenemos la primera connotación. Bien. Tenemos entonces los saduceos. Después tenemos los perushim. Los perushim son un fenómeno que surge en el cautiverio babilónico. En la época del cautiverio babilónico, el pueblo de Israel su fe fue probada, por decir así, por la fe babilónica. La fe babilónica, que es la heredera, por decir así, de todo ese bagaje que viene desde los sumerios para abajo. Sumerios, asirios, caldeos, Babilonia. Ahí está. Entonces, la creencia en los ángeles con alas, por supuesto, no el ángel bíblico, sino el ángel con alas. Muchos dicen que inclusive ciertas ideas avanzadas de la resurrección, ciertas ideas de la vida después de la muerte, hay un montón de nociones más que no estaban tan patentes, tan claras en la escritura, son introducidas a través vía Babilonia y hayan eco en lo que van a hacer los fariseos. Inclusive esto de la ley oral, esto de lo que van a hacer los rabinos y todo eso, bueno, todo eso se empezó a madurar, a forjar, digamos, en Babilonia. ¿Por qué? Porque al no haber templo, entonces ahí se empieza a surgir lo que se conoció el nombre griego de sinagoga. Sinagoga era el lugar de culto de los judíos en esa época. Bien. No quiero avanzar más, estoy viendo el tema de la hora. No quiero prolongarnos tanto. Bien. Pero hubo otro grupo más. Los fariseos, acá claro, fue el grupo mayoritario que sobrevivió al gran desastre que fue la caída de Jerusalén en el 70 y después el fin definitivo, por decir así, que fue en el 120 de la era común con la caída de Masada. La rebelión que hizo Simeón Bar Kokhba, el último intento judaico de querer sacudirse el yugo romano, que terminó lamentablemente en un desastre. Bien. De ahí se arraiga, se empieza a estirar, por decir así, sus redes, sus tentáculos, sus raíces, el movimiento fariseo. Y si hoy tenemos que decir el rabanismo, etcétera, etcétera, el judaísmo actual, mayoritario, ¿qué es lo que es? Es fariseo. Son los fariseos que sobreviven. Y eso es lo que se conoce hoy como rabani. O sea, rabino, rabanita. Bueno. Hubo otros grupos más. Ahí los apuntes que ustedes tienen habla de los estucianos, habla que eran gente también del
periodo del templo, pero también hubo otros grupos. Hubo otros grupos. Hubo grupos como los celotes, por ejemplo, el grupo celote, o los sicarios también, como se les quiere decir, que era un grupo muy estricto, muy adherente a la Torah, pero era más parecido a una guerrilla. Ellos entendían que tenían que traer el reino de Dios por la fuerza. Ellos entendían que tenían que desalojar al infiel de la Tierra Santa. Entonces, no lo hacían con amor y comprensión, no lo hacían con prédica ni con nada, sino que lo hacían con el cuchillo. Por eso uno de los nombres que se les da es sicarios. Sica es una forma de cuchilla que ellos tenían abajo, ocultaban abajo de la túnica, y cada vez que se encontraban con un soldado o algo, lo degollaban. O sea que no era una actitud, digamos, muy pacífica, digamos, porque ellos no entendían, tenían ese concepto violento, por decir así, de la Guerra Santa. Eso era Guerra Santa. Muy parecido a ciertos grupos extremistas que existen en la actualidad en otras religiones. Bueno, algo parecido a eso en versión torática, por decir así. Ellos lo entendían así. Bueno, esos son los sicarios y los celotes. Paralelamente a eso había otro grupo, que es el grupo de los qumranitas, por la zona que estaban, esta en la zona de Qumran, la famosa zona del Mar Muerto. Muchos le dicen esenios. Esenio en realidad es una palabra que es muy difícil de traducir o encontrarla en hebreo. Algunos dicen que es oseoi, otros dicen que está emparentado con la raíz de sanación, que eran los sanadores. Fabio Josefo, cuando habla de este grupo, que él dice la escuela, para eso como escuela filosófica, está influenciado ahí por los griegos, o como le escribía a gente griega, o romana, o latina. Entonces, bueno, tenía que hacer entender. Entonces, en vez de hablar de secta o grupos religiosos, él decía escuela filosófica. Entonces, cuando él habla de los esenios, usa la palabra terapeutikoi en griego. Terapeutikoi significa sí, algo así como los sanadores, los terapeutas, la secta de los terapeutas. Ahora, las investigaciones hechas desde 1947 en adelante en Qumran no dice que necesariamente eran todos pacíficos. No dice que eran monjes. Eso de monjes se debe a que los que más trabajaron en los rollos del Mar Muerto y toda la zona de Qumran fueron sacerdotes católicos. Entonces ellos ven todo como monjes. Son todos monjes, son todos célibes, son todos. Sin embargo, los estudios ahí demuestran que no todos los esenios eran célibes. Había esenios que eran casados. Y había esenios que criaban chicos, que adoptaban criaturas. Inclusive, al parecer se ha demostrado que había esenios que eran guerreros. Y cuando fue la rebelión, que comenzó en el año 67 y terminó en el año 70, la primera gran rebelión, que terminó con la destrucción del templo y de Jerusalén, como dijimos, había muchos esenios que participaron en esa confrontación. Por eso es que el término esenio no se aplica necesariamente a todos, y muchos prefieren hablar de qumranitas, o sea, la gente que vivía en Qumran, la secta de Qumran. Como sea, Qumran es famoso por el rollo del Mar Muerto, porque se han encontrado prácticamente todos los rollos, menos el libro de Esther. Hay copias de todo, uno de los rollos más completos, el rollo de Yeshayahu, el profeta de Isaías. Es uno de los rollos más completos que se conserva en el Museo del Libro en Jerusalén. En el Gran Domo, ahí está. Eh, este rollo, este libro. Cualquier Biblia moderna trae dentro del aparato crítico, dentro del comentario del texto bíblico, trae cuando hay una divergencia y cuando hay una divergencia con el texto de Qumran. Entonces te va a encontrar que dice rollo de Mar Muerto, dicen tal cosa. Por ejemplo, en nuestra humilde traducción, en el Tanaj LC o la Torah LC, cualquiera de las dos, tenemos también correcciones que hemos hecho del texto, o presentado lecturas o variantes del texto masorético, del texto hebreo, y entre otros, del texto de Mar Muerto, el rollo Mar Muerto. ¿Qué podemos decir? Es un texto de referencia hoy por hoy de la Biblia, para establecer el texto bíblico, el texto del Tanaj. Por supuesto, las variaciones no son tantas como se piensan,
son detalles, cosas, pero no es nada grave. No es lo que ocurre con otro libro que ya hablamos en la primera clase, ¿se acuerdan? No es lo que ocurre con el Nuevo Testamento. Que la cantidad de variables que hay, prácticamente que hace una reconstrucción de texto. Con el Tanaj no ocurre eso. Podemos estar seguros de que el texto que tenemos en la actualidad es el texto que se tenía en la Edad Media, y ese texto de la Edad Media es el mismo texto que se tenía 500, 700 años atrás. O sea, el texto del Mar Muerto nos da eso. Pero no podemos decir que eran los únicos textos que yo leí. Los Rollos Mar Muertos se han encontrado textos hasta en griego. Se han encontrado libros, obras de astrología, obras que hablan de las plantas, textos apócrifos inclusive. O sea que si tuviéramos que reconstruir probablemente el canon, la lista de libros que ellos creían, bueno, era mucho más amplia de la que tenemos nosotros hoy. No son los 24 libros. Entonces por eso muchos dicen, sí, pero no. Hay que manejar con cautela esa información. No, no todo está así. Y por ahí algunos dicen que los caraítas vienen de los curranitas. No, eso lo dejamos criterio de. Sí, entendemos que la gente de Qumran eran gente que se apartó del sacerdocio y de la liturgia oficial del templo porque vieron que había cosas que no eran de Dios, eran cosas que no eran como se debían hacer, y por eso ellos se fueron al desierto, al Qumran, a la zona de Qumran, a la zona del Mar Muerto. Y ahí ellos florecieron y crecieron y se desarrollaron. Perfecto. Pero los caraítas son rigurosos con el texto del Tanaj. No agregamos libros ni sacamos libros. Son 24 libros y se mantiene eso. Que como dijimos, no es lo que ocurre con la gente de Qumran. Bien. Y entonces de venir del pueblo de Israel, del pueblo judío, llegamos al periodo medieval. El periodo medieval vamos a asistir a la consolidación de un fenómeno. Esa consolidación es lo que tuvimos hablando al comienzo de la ley oral. Rabinos como Hillel, como Shammai, etcétera, etcétera, van a seguir con esto de que hay otra ley, hay una ley oral que es la que explica lo que no está claro del texto bíblico, que es la que aclara. Ahora, ¿qué es esa ley oral? Esa ley oral es sencillamente la opinión de rabinos. Es más, se llega a decir que cuando hay una opinión opuesta entre dos rabinos, es la voluntad de Dios, es como si fuera la voz de Dios. Entonces, ¿cómo uno va a discutir lo que dice un rabino o lo que dice el Talmud si teóricamente es la voz de Dios? Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Ve cómo está equiparando la voz del rabino, la opinión del rabino, a la de Dios mismo? Yo tendría cuidado con eso. Yo tendría respeto a eso. Un rabino es una persona que uno no discute, que tiene su estudio, tiene su profesión, porque es una profesión. Tiene su conocimiento, tiene su sabiduría, perfecto. Pero no deja de ser un ser humano. Y uno como ser humano puede equivocarse. Uno no es Dios, es un ser humano. Más bueno, más justo, guardará las misbot, todo lo que se quiere. Pero no deja de ser humano. Y como humanos vamos a equivocarnos porque para eso somos seres humanos. Si no, el Señor no hubiera instituido un sistema sacrificial en el templo. ¿Por qué hay un sistema de sacrificio? Porque hay falta, no pecado, hay falta, hay jatá. En el jatá, en la falta, no llega, le falta. Entonces, como le falta, eso que falta hay que cubrirlo, hay que suplirlo. ¿Cómo? Con un corbán, con una ofrenda. Por eso hay ofrenda por el pecado, hay ofrenda por el pecado inadvertido, hay ofrenda por la falta, por esto. Esto es un sistema. ¿Pero que está hecho para qué? Está hecho para cubrir, por eso,
expiar, por eso el Kipurín, por eso el día de Yom Kippurín, para expiar lo que nos está faltando, porque somos seres humanos. Si fuéramos seres perfectos, o hubiera uno solo de nosotros que fuera perfecto, entonces el sistema estaría de más. Porque esa persona perfecta nos guiaría a todos cómo tendríamos que ser, cómo hacer las cosas. Ni siquiera cuando venga Mashiach, va a dejar de existir la Torah. La Torah va a seguir existiendo. Mashiach se va a encargar de explicarnos la Torah y de que comprendamos la Torah. Y que el conocimiento de la Torah sea esparcido por el resto del planeta. Pero lo va a explicar, lo va a enseñar. No va a dejar de existir la Torah. La Torah es para siempre. Lo dice la palabra. Bien, entonces, ¿qué ocurre en la Edad Media? Este fenómeno de la ley oral comienza a expandirse, por decirlo así. Comienza a expandirse. No es tampoco que se empiece a imponer, que todos empiecen a creer. No. Es un movimiento que halló resistencia desde el comienzo. Hubo mucha gente, hubo muchas comunidades judías que se mantuvieron fieles a la Torah, fieles al Tanaj, fieles a la Escritura. En todas partes del imperio. El imperio es el imperio romano. Y más tarde el imperio musulmán. En todas partes del imperio hubo grupos, comunidades judías que resistieron esto de la ley oral. Comienza el periodo de fijación del Talmud. El periodo de fijación del Talmud, o sea, de este escrito que es la opinión de los rabinos y demás, que va aproximadamente del año 300 de la era común hasta cerca de 500. El año 500 es la fecha límite de cierre del Talmud. O sea, ahí queda consolidado el Talmud aproximadamente como lo conocen. En las dos ediciones del Talmud, el Talmud Yerushalmi y el Talmud Babel. O sea, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Uno un poco más extenso y el otro un poco más breve. Pero en definitiva es Talmud. Y obviamente empezó la guerra para imponerlo a esto. No se puede decir guerra porque Israel en ese momento estaba devastado. O sea, si bien había comunidades, quedaron comunidades judías en Israel, pero Israel no existía formalmente como nación. Israel estaba primero sojuzgado por el Imperio Romano y después, cuando vinieron el periodo de los turcos otomanos, estaba bajo dominación árabe. Ahora los árabes, de acuerdo al sultán que venía, le daban cierta libertad a Israel, a los judíos. Eso también hay que decirlo. Y muchas veces hasta defendieron a algunas comunidades judías del ataque de los cristianos. También es así. ¿Por qué? Porque el judío era una persona estudiosa. Entonces había buenos médicos, buenos profesionales ahí. Y como también había buenos administradores del tema monetario. Entonces, de ahí ellos elegían sus mejores médicos y sus mejores financieros, banqueros, ministros. Había judíos que hasta llegaron a ser gobernantes en época de los musulmanes y en lugares musulmanes. Así que no todo ha sido siempre tan caótico como se dice, no. De hecho, los caraítas han sido siempre protegidos por los musulmanes. Alguien puede decir, ¿cómo? Los caraítas han sido protegidos por los musulmanes, muchas veces. ¿De quién eran protegidos de quién los protegían? De los rabanitas. De los rabanitas. Bien. Se fortalece la postura esta de la ley oral, se fortalece la postura rabánita, pero también se fortalece la otra postura, la postura bíblica, la postura escritural, por decir así. Pero faltaba un liderazgo, faltaba alguien que tomara la rienda del asunto. Bien, ese alguien va a aparecer aproximadamente entre el año 600, 700 más o menos, cuyo nombre es conocido por todos, que es Anán ben David. El Ben David significa que quiere decir hijo de David. O sea que Anán ben David no es cualquier persona tampoco. Anán ben David es un descendiente del rey David. O sea que es un davídico. Por ende, ya saben ustedes quién viene por la línea de David. El Mesías. Así que este es Anán ben David. No es cualquier cosa.
Entonces, debido a esta ascendencia que él tiene, que asciende a la época de ser descendiente del rey David, es el ascendiente del rey David, y él es descendiente, por ende, del rey David. Eso lo hubiera constituido en época de si hubiera existido la monarquía israelí, él hubiera sido un rey, hubiera sido rey de Israel, o por lo menos candidato al rey de Israel. Y lo que le corresponde por derecho legítimo, porque es un davídico, es un Ben David. ¿Eh? No es que le ponen David a cualquiera porque por el nombre, qué lindo que no. El Ben David es el hijo de David. Y Anán era eso, era un hijo de David. Y le correspondía lo que se llamaba el exiliarcado, o sea, quedar al frente de todas las comunidades judías en la diáspora. Hubo un problema ahí como siempre, con los rabanitas, y Anán tuvo que apelar a el gobierno musulmán, el califato. Y el califato reconoció sus derechos. Anán Ben David es conocido por su frase, no crean lo que yo digo, sino búsquenlo en la escritura. Ahora, ¿es Anán Ben David el fundador de los caraítas? No necesariamente. ¿Por qué? Porque como dijimos, el movimiento caraíta es mucho más antiguo. No se llamaba caraíta. Eh, Uno de los nombres que eran conocidos, Bilei Mikra, los hijos de la Mikra. El Mikra sabemos que es uno de los nombres que se le da al Tanaj. El Bilei Mikra es un hijo del Tanaj. Entonces, eso es lo que eran los caraítas en esa época. El nombre caraíta va a aparecer después, un desarrollo posterior. Muchos dicen que viene de una palabra parecida en árabe. También puede ser porque dado que en esa época el imperio, como dijimos nosotros, del musulmán, el turco otomano, estaba extendido por toda la tierra, estábamos de alguna forma sometidos a ella. Entonces, no sería raro que el nombre, que suena bastante parecido en árabe, Caraim, provenga también de allí. Puede ser. No, eso no se puede discutir porque es histórico. Es un dato histórico que también hay que tenerlo digno de consideración. Y sabemos que tanto el árabe como el hebreo son lenguas son lenguas semíticas, que están emparentadas. No, nos guste o no, hay que decirlo así, son lenguas semíticas y están emparentadas. Entonces, se comparten palabras, términos. De hecho, los caraín, aparte de ser buenos lingüistas, buenos conocedores y dominadores del lenguaje hebreo, eran maestros también en árabe. Y algunas traducciones que hay de la Torah al árabe han sido hechas por caraítas. Así que no sería raro que en los orígenes, digamos, del nombre Caraín haya habido, digamos, venga de nuestros ancestros, de nuestros antepasados musulmanes. Es históricamente posible. Bien. Del grupo de Anán, lo sigue mucha gente, tiene muchos seguidores obviamente porque es un davídico, lo siguen, y es un grupo que se va a pegar a esto, a este principio de la escritura por la escritura sola, sin Talmud, sin ningún otro comentario. Y este grupo se junta después con esta otra gente que decimos, hoy diríamos caraítas, que serían los Bnei Mikra, y eso aproximadamente en el siglo X, ya dejan de ser ananitas y dejan de ser Bnei Mikra, y ya se empiezan a conocer con un nombre distintivo que los engloba a todos, que es caraíta. Entonces ahí tenemos un poco, y espero haber sido claro y espero haber sido lo más fiel posible. Ahí tenemos entonces cómo, a través de sucinto recorrido histórico que hemos visto más de 1000 y pico de años, 2000 años resumidos acá, de historia, que es historia del judaísmo, pero también la historia del caraísmo, porque el caraísmo es un judaísmo. Vemos entonces cómo surge este movimiento hasta el día de hoy.
Muchos creen que el caraísmo se había extinguido, muchos creen que ya no quedaba, y no es así. La comunidad caraíta es hoy tan fuerte como lo fue ayer. En Latinoamérica, en Centroamérica, en América del Norte, en Europa, en Israel. El movimiento caraíta sobrevive. Y va a sobrevivir. Va a pasar el tiempo y el movimiento caraíta va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque el movimiento caraíta no está basado en una persona. No se apoya en Amén David. Como ustedes vieron, hace más de 1000 años que murió Amén David. Y el movimiento sigue. ¿Por qué será? Y porque estamos fundamentados en el Tanaj. Porque estamos fundamentados en la escritura. No en un hombre, no en una tradición, no en otro escrito, no en una, entre paréntesis, ley Torah oral, sino que estamos fundamentados pura y exclusivamente en la escritura. Y si hay alguna costumbre o algo caraíta, está sacado y basado pura y exclusivamente en la escritura. Si no está en la escritura, no lo hacen. Si está en la escritura, sí. Pero si no está, no, no existe. No se hace. Esa es la diferencia. Si un caraíta empieza a agregar otro, no, porque en el libro que escribió el fulano, por más que te esté citando a un jajam, o sea, un sabio caraíta, y con esto cierro, pero ya lo estamos agregando, el Tanaj caraíta. Mire usted, no estoy hablando de hacer un curso en una universidad caraíta. No estoy hablando de tener un papelito firmado, un certificado que diga que uno es caraíta. Lo que te hace caraíta es la obediencia a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la escrita. Si uno obedece eso, si uno anda de acuerdo, si el estilo de vida de uno es, eso es lo que te convierte en caraíta. No es otra cosa. No es lo que diga este, ni lo que diga aquel, ni lo que... Todas las opiniones son válidas, todas las opiniones se respetan. Pero lo que te hace caraín, porque un caraíta es un lector, no es un repetidor. Si fuera un repetidor, habría otra palabra acá. Es un lector, es una persona que lee, no es que le leen tampoco. Esto es una palabra activa. Es una persona que lee, él lee, ella lee, nosotros leemos. No nos leen. No leemos la interpretación de otro que leyó. Vamos nosotros en el texto y leemos nosotros. Por supuesto, ya no es lo mismo que en aquella época, del cara a cara, del boca a boca, con Moisés, por supuesto. Ahora necesitamos recursos, necesitamos recursos eh, lingüísticos, necesitamos exegéticos, necesitamos ubicarnos en el contexto, necesitamos leer la historia. Perfecto. Porque todo eso nos ayuda a comprender más claramente la palabra. Perfecto. Eso es una cosa. Pero nosotros no agregamos libros. No ponemos otro libro arriba. No, si usted no lee este libro no puede entender la Torah. No decimos eso. No, si usted no lee a fulano de tal o que quería fulano de tal, usted no puede entender lo que... No, tampoco decimos eso. Acá es usted leyendo la Torah. El Tanaj. Es usted. No es otra persona leyéndolo por usted. No, es usted. Así como en el judaísmo no tenemos intercesor, porque en el judaísmo no hay intercesor. En el judaísmo no hay mediador. No es que haya alguien ahí. No, no. Es más, inclusive en la época que había que hay que presentar sacrificios, en realidad era uno el que presentaba los sacrificios. Era uno el que presentaba. Bueno, así como en esa época, nosotros ahora somos nosotros lo que tenemos que leer la Torah, lo que tenemos que leer el Tanaj, sin intermedio. Cuando usted hace eso, usted se convierte en un carácter, o en un biblista, o en un lector, como le quiera decir, pero se convierte en uno de esos. Y dejamos de ser repetidores, dejamos de ser lectores de otras cosas, no, y nos enfocamos ahí. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido de bendición, de edificación, porque es el propósito de todo esto. Es el propósito de edificación
que crezcamos juntos, porque esa es la idea. No que crezca uno, otro, no, que crezcamos juntos, que maduremos juntos y que juntos podamos seguir cada día el Tanaj, seguir cada día la palabra de Elohim, la palabra de Dios. Así que bueno, shalom, shalom a todos, gracias a los hermanos y las hermanas que nos están siguiendo, que Jehová los bendiga, los guarde, que les dé una excelente, bendecida semana a todos, Shavuot, bendiciones, y nada, y que realmente lo que leamos, lo poco mucho que leamos, no importa, lo poco mucho que leamos en la Torah, en el Tanaj, realmente lo podamos poner en práctica y podamos vivir de acuerdo a ello. Amén.